Representantes demócratas aprueban el plan presupuestario de 3,5 billones tras superar diferencias internas. La Cámara Baja votó 220 contra 212, siguiendo estrictas líneas partidistas, para adoptar una regla que permita a los demócratas comenzar inmediatamente a trabajar en un paquete masivo de beneficios sociales de 3,5 billones de dólares. La Cámara de Representantes aprobó el martes un marco presupuestario que abrirá el camino para impulsar el paquete económico del presidente Joe Biden de 3,5 billones de dólares que podría permitir cambios radicales en las leyes de salud, educación e impuestos de la nación. Los demócratas de la Cámara de Representantes apoyaron el martes la nueva estrategia poco después de que la presidenta Nancy Pelosi llegara a un acuerdo con un pequeño grupo de moderados que amenazaba con hacer estallar los planes cuidadosamente trazados. La Cámara votó 220-212, estrictamente en línea partidista, para adoptar una regla que permita a los demócratas comenzar inmediatamente a trabajar en un paquete masivo de beneficios sociales de 3,5 billones de dólares. La regla también requiere que la Cámara Baja acepte el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de 1,2 billones de dólares aprobado por el Senado antes del 27 de septiembre. Al negociar el compromiso también se acordó que los dos proyectos de ley se muevan juntos como una colección más completa de las prioridades de Biden. Pelosi se ha fijado en el objetivo de pasar a ambos para el 1 de octubre. Aliviar el estancamiento dejará de lado por ahora las marcadas divisiones entre los legisladores moderados y progresistas que conforman la tan reducida mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes. Pero a medida que el drama se extendió durante lo que se suponía que sería una sesión rápida en la que los legisladores regresaron al trabajo tras unos días libres en agosto, mostró las diferencias entre partidos que amenazan con cambiar la ambiciosa agenda de reconstrucción de Biden. Con los republicanos totalmente en contra de los grandes planes del presidente, los líderes demócratas solo tienen unos pocos votos de sobra. Eso le da a cualquier grupo de legisladores una ventaja que puede usarse para hacer o romper un acuerdo, como están en posición de hacer en las próximas semanas, mientras los moderados y progresistas redactan y votan el paquete más amplio de 3,5 billones. Creo que es importante para aquellos de nosotros que somos demócratas moderados asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas, dijo el representante Jim Costa, demócrata por California, uno de los negociadores. Desafiando a los líderes más poderosos de su partido, 9 demócratas moderados firmaron una carta a fines de la semana pasada planteando sus objeciones a seguir adelante con la propuesta de infraestructura más amplia de Biden sin considerar primero el plan de obras públicas más pequeño que ya aprobó el Senado. Sus filas crecieron a medida que otros moderados plantearon preocupaciones similares. Los progresistas estaban indignados con los moderados, culpándolos de obstaculizar potencialmente la agenda de Biden, que está repleta de objetivos específicos como el cuidado de niños, la licencia familiar pagada y la expansión de Medicare, junto con el gasto en infraestructura verde. Los comités de la Cámara ya están trabajando rápidamente en la redacción de la legislación para completar los detalles del paquete de 3,5 billones para su consideración a finales de este otoño. Los progresistas señalaron desde el principio que querían las prioridades presupuestarias de Biden primero antes de aceptar el paquete más pequeño del Senado, preocupados de que fuera un pago inicial insuficiente para sus objetivos. Pero los moderados quieren lo contrario, insistiendo en que el Congreso envíe rápidamente la medida de infraestructura bipartidista más pequeña que ayudaron a moldear con los senadores a Biden para que pueda filmarla antes de que cambien los vientos políticos. Si bien los moderados insisten en que también quieren apoyar el paquete más amplio de Biden, los progresistas se muestran escépticos. Los centristas del Senado, el senador Joe Manchin, demócrata por Washington, y la senadora Kyrsten Sinema, demócrata por Arizona, han dicho que no pueden respaldar un paquete de 3,5 billones de dólares.
El gobierno de Joe Biden pide a la Corte Suprema revertir fallo que ordena reinstalar programa de asilo Quédate en México. El Departamento de Justicia, en un último esfuerzo, pide al máximo Tribunal de Justicia detener una orden que obliga a reinstalar el programa de protección del migrante MPP, creado por Trump y cancelado por Biden en enero cuando tomó posesión de la Casa Blanca. El gobierno de Joe Biden solicitó a la Corte Suprema que revierta un fallo judicial que ordena reinstalar el programa de protección del migrante MPP, que devuelve a México a extranjeros que piden asilo en Estados Unidos. El recurso es el último esfuerzo de la administración por frenar al controvertido programa creado durante el gobierno de Donald Trump y que durante 2 años regresó al vecino país a más de 68,000 inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en la Corte de Inmigración de Estados Unidos. La medida cautelar debe suspenderse en su totalidad a la espera de disposición de la apelación en el Quinto Circuito. Se lee en el recurso. También debería conceder una suspensión administrativa mientras considera esta aplicación, agrega. La Corte Suprema confirmó la petición por parte del gobierno en su página de la red social Twitter. Fallo del 50 Circuito de Apelaciones. La moción para detener la orden ocurre un día después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con base en Nueva Orleans, negara una petición similar presentada esta semana por el Departamento de Justicia para detener un fallo emitido el viernes de la semana pasada por un juez de distrito de Amarillo, Texas. Ese dictamen, emitido por el juez Matthew Kacsmaryk, ordenó al gobierno que restaure el programa este sábado 21 de agosto. El MPP fue activado a finales de enero de 2019, luego que México se negara a convertirse en el tercer país seguro para aceptar a solicitantes de asilo deportados por el gobierno de Donald Trump en el marco de la política migratoria de tolerancia cero. El programa estuvo en vigor 2 años hasta que fue eliminado por Biden el 20 de enero de este año. Durante ese periodo, más de 68,000 migrantes fueron devueltos a México a esperar la resolución de sus casos judiciales de asilo. ¿Qué sigue? Si la Corte Suprema acepta escuchar el caso, puede inmediatamente ordenar un freno legal a la orden de reinstalar el MPP mientras estudia los argumentos presentados por el Departamento de Justicia, explicó Alex Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. El máximo tribunal de justicia tiene la autoridad para emitir un freno legal in jurisdiction, dejar la orden emitida por el juez Kacsmaryk en pausa y agendar una audiencia para que las próximas semanas o meses, dependiendo de la urgencia, determine los méritos del caso, agregó. Galvez también dijo que si ocurre la pausa legal no quiere decir que la Corte Suprema está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las partes. Lo mantendrá en pausa para evitar el caos mientras se adjudican los méritos. Otra opción puede ser que el tribunal se niegue a escuchar el caso y con ello siga adelante el fallo de la semana pasada, precisó. Pero estimo que por la gravedad del asunto es probable que los magistrados lo revisen, convoquen a una audiencia para que los abogados de ambas partes presenten sus argumentos y luego tome una decisión final. Los demócratas se enfrentan en el Congreso sobre cómo aprobar el plan que incluye un camino a la ciudadanía para millones. La Cámara de Representantes adelanta su regreso tras las vacaciones con un enfrentamiento que incluye además el proyecto de ley de infraestructuras de Biden. La Cámara de Representantes regresó este lunes con antelación de su receso de agosto, y los líderes demócratas trabajan ya para sumar los votos necesarios para aprobar el proyecto presupuestario de $3,5 billones impulsado por el presidente Joe Biden, que puede incluir un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes cuando se tramite de forma definitiva a finales de año. Pero los representantes progresistas y los moderados se enfrentan por la estrategia, y el partido aún no se pone de acuerdo sobre cómo avanzar. El plan de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de hacer avanzar el plan presupuestario junto con el proyecto de ley de infraestructuras, ambos fueron aprobados ya por el Senado, se ve amenazado por una rebelión de los demócratas moderados que han insistido en que el segundo
valorado en 550 mil millones de dólares, se vote antes para convertirse en ley. Pelosi solo puede perder 3 votos demócratas si pretende aprobar el plan presupuestario, pues no cuenta con ningún apoyo republicano. 9 moderados, liderados por Josh Gottmeier, representante demócrata por Nueva Jersey, han insistido en que el proyecto de ley de infraestructuras debe votarse primero. Lo acordaron el domingo por la noche. En un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post, estos congresistas escribieron que se oponen firmemente a que la ley de infraestructuras del presidente sea rehén, poniendo en riesgo su aprobación y el apoyo bipartidista que la respalda.